Bueno chicos, bienvenidos a otro solucionario de las reales preguntas de ECO. Soy el profesor Marco Espinosa y hoy veremos la solucionario de las preguntas de la semana número 4, que comprenden el tema de histología vegetal y histología animal. Antes sí, recuérdate que nos puedes seguir en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún contenido académico que te pueda servir. Veamos, la pregunta número 1. Un estudiante en el laboratorio de botánica realiza un corte transversal de la raíz típica de un dicotiledón herbáceo y observa que en una estructura existen paredes gruesas en forma de cruz en el centro del cilindro fibrovascular, mientras que las células en otras se encuentran alojadas dentro de los brazos de la cruz. Y su compañero de mesa hace el mismo tipo de corte, pero esta vez a una monocotiledona herbácea típica, observando que el cilindro vascular está integrado por un núcleo central de células de pared delgada. En torno a la médula se observa una capa vascular de tiras alternantes. Mientras tanto, el profesor se acerca y le pregunta a ambos el nombre de la estructura, que tiene mayor diámetro. Pero al notar que no pueden responderlas, le da dos pistas. Presentan paredes muy gruesas y además paredes engrosadas con lignina. Si usted fuese el alumno, ¿qué le respondería el docente? Primero veamos que nos vamos a contextualizar en el tejido. Nos salen el tejido conductores, el tejido vasculares. Entonces, el colénquima y el parénquima lo descartamos. Queda xilema y floema. Tú debes recordar que el floema tiene por característica tener protoplasma, mientras que el xilema va a tener células alargadas, muertas y las paredes lignificadas. Justamente lo que te habla la pregunta. Es por ello que la clave sería xilema. En la pregunta número 2 nos está hablando lo siguiente. En los árboles viejos, la mayor parte del xilema se tapa con resinas, gomas y pigmentos, perdiendo su capacidad de conducción, aunque sigue dando sostén al tronco. Esa madera vieja se llama espacio. El xilema más nuevo, que aún transporta agua y nutrientes, recibe el nombre de espacio respectivamente. Veamos las claves. Tú debes contextualizarte y te voy a poner una imagen referencial para que tú sepas que de la corteza, cambium, albura, duramen, médula. Y dos conceptos importantes, duramen y albura. ¿Qué es el duramen, profesor? Está compuesto por células muertas y además brinda una estructura interna muy fuerte. Mientras que la albura sirve para la conducción, tiene una función para la conducción de agua y nutrientes. Justamente lo que te está hablando el problema. Primero te hablan de sostén, albura o duramen, duramen. Luego te hablan de conducción de agua y nutrientes, justamente albura. Es por eso que la clave sería casita. En la pregunta número 3 te dice lo siguiente. Si se hace un corte transversal a una hoja, se observaría que está conformada casi invariablemente una epidermis superior llamada as, una inferior empes. Debajo de la epidermis del as, es decir, la superior, hay una capa de mesófilo empalizado, formado por células columnares, al que sigue una capa de mesófilo esponjoso. Ambos mesófilos están formados por células del... Tenemos las claves, pero para ayudarte te voy a poner una imagen referencial. Si tú te das cuenta, debajo del as, debajo de la epidermis superior, tenemos algunas células columnares. Hemos hecho zoom y nos sale algo que tú conoces muy bien, el cloroplasto. El cloroplasto. En el parénquima clorofiliano se encuentra el mesófilo. El parénquima clorofiliano se encuentra el mesófilo. Y ese mesófilo está compuesto por cloroplastos. Dentro de él está compuesto por cloroplastos. Dentro del mesófilo están los cloroplastos. Es por eso que la clave sería un tejido parenquimático o fundamental. En la pregunta número 4 está hablando lo siguiente. Las células de la mayoría de los tejidos animales se conectan entre ellas, con sus vecinas a través de distintos tipos de uniones. Por ejemplo, las mantienen las células unidas en puntos distintos de misma manera que los botones mantienen cerradas una camisa. La piel y otros tejidos que están sometidos a la fricción o al estiramiento son ricos de estas uniones, las cuales consisten en una masa de proteínas ancladas bajo la membrana plasmática por filamentos intermedios de citoesqueleto. Tenemos las claves, pero te voy a poner una imagen para que te ayudes. Tú debes saber algo muy importante, ¿sí? Hay una unión que sirve para la adherencia. Sí, la unión adherens o sonula adherens. ¿Sí? Su función es la adherencia. Justo lo que te están hablando en el problema, en el ejercicio, en la pregunta. Es por ello que la clave sería A, uniones adherentes. Uniones adherentes. En la pregunta número 5 nos dice lo siguiente. Solamente el tejido epitelial contiene células glandulares.
Estas células producen y secretan sustancias que funcionan en el exterior de la célula. En la mayoría de los animales, las células de secreción están agrupadas en el interior de las glándulas, órganos que liberan sustancias en la piel, dentro de una cavidad corporal o hacia el líquido intersticial. Si las glándulas liberan hormonas que se infunden en la sangre, se trataría de, justamente, esto es un sistema que vamos a ver más adelante, sistema endocrino, que tiene las hormonas justamente se liberan hacia la sangre. Entonces, si te hablo del sistema endocrino, van a ser glándulas ¿qué? Glándulas endocrinas, En la pregunta número 6 dice lo siguiente. La sangre es considerada como un tipo de tejido conectivo debido a sus células y plaquetas descienden de las células madre del hueso. Indique la alternativa que no correspondan a una función de las células que conforman este tejido. Y tenemos las siguientes claves. Tú debes recordar que en la sangre los eritrocitos, justamente lo que dicen la clave A, los eritrocitos llenos de hemoglobina transportan el oxígeno, algo verdadero, pero te están diciendo algo que no corresponde. Veamos la clave B. Las plaquetas ayudan en la defensa del cuerpo a través de la inmunidad con anticuerpos. Falso. Las plaquetas ayudan a la hemostasia, a la coagulación. La defensa viene a ser los glóbulos blancos. Acuérdate que la sangre siempre va a estar compuesta más o menos por un 92% de agua. Es por ello que en la clave B, las plaquetas no ayudan a la defensa del cuerpo, ayudan a la hemostasia, la coagulación. Sería lo incorrecto y es por eso que esa sería la clave. Vayamos a la pregunta número 7. El tejido nervioso consiste en células de señalización especializadas llamadas neuronas y las cuales que las apoyan. Una neurona tiene un cuerpo celular que contiene su núcleo y otros orgánulos. De su cuerpo celular se proyectan extensiones citoplásmicas que permiten que la neurona reciba y envíe señales electroquímicas. En ella se encuentra el soma o cuerpo que te he puesto una imagen referencial y tenemos las claves, ¿sí? Siempre debes recordar algo súper importante. El soma o cuerpo pericarión va a tener por característica tener un núcleo esférico y central. Y justamente solo hay una clave que te habla de eso. Exacto, la clave casita. Veamos la pregunta número 8. La enfermedad por hígado graso, ¿sí? Enfermedad hepática por depósito de grasa no alcohólica puede ser esteatosis simple, grasa aislada que en principio no tiene mal pronóstico y esteatohepatitis, ¿sí? Tiene por característica esto que aparece inflamación y fibrosas progresivas, ¿sí? Progresivas, que conducen a una cirrosis, ¿sí? A una cirrosis. Según el tejido que se señala en la imagen, se relaciona con ¿qué? Con el hígado graso. Y nos vamos a marcar el enunciado correcto. Veamos. Tenemos un hígado normal y un hígado graso. ¿Ves una diferencia? Claro. Justo lo que te está señalando la flechita. Veamos las claves. Clave A. Los lipoblastos se diferencian en adipocitos que almacenan extracelularmente la grasa. ¿Extracelularmente o intracelular? Es intracelular. Esto estaría falso. Veamos beso. Las grasas amarillas o multilocular sirven para hacer un aislante térmico, aislante corporal. Sí, la grasa amarilla sí, pero no son multiloculares, son uniloculares las grasas amarillas. Casa. Pertenece a un tejido que es muy poco vascularizado e inervado. Al contrario, es muy vascularizado y es inervado. Es vascularizado y inervado, ¿sí? Es vascularizado y inervado. Y además muy diferenciado. Dedo. Si el tejido especializado multilocular mostrado tiene función protectora, exacto. Una característica que tienen es que tiene una función protectora. Es por eso que la clave sería dedo. En la pregunta número 9. Al igual que en el caso de los animales, las plantas también respiran y en su caso lo hacen a través de los estomas. El intercambio gaseoso responsable de facilitar la fotosíntesis se da gracias a la entrada del CO2 o dióxido de carbono que se utiliza como combustible para llevar a cabo el proceso fotosintético, donde se genera oxígeno como un subproducto, el cual es liberado a la atmósfera. Si la estructura señalada en la imagen sufre un daño, lo cual imposibilita su función, provocaría ¿qué estructura? Veamos ahí la estructura. Estamos hablando ahí de qué? De células, nos están señalando las células las células oclusivas. Veamos las claves.
Nos están preguntando, veamos la pregunta. Si la estructura señalada en la imagen, las células oclusivas, sufre un daño, lo cual imposibilita su función, o sea, las células oclusivas ya no tienen función como lo tenían en algo normal, ¿qué provocaría? La hoja perdería impermeabilidad. La impermeabilidad, tú debes recordar que sea en la cutina, ¿sí? La cutina y la cutícula. Entonces, como están hablando de células oclusivas, no perdería ello. ¿Ves? Perderían la permeabilidad de la luz, ya que afectaría a las pequeñas vacuolas. Recordar, ¿sí? Recordar, tenemos grandes vacuolas, ¿sí? Grandes vacuolas, no tenemos pequeñas vacuolas. Casa. La incorrecta transpiración de las hojas imposibilita el ascenso de minerales, ¿sí? Claro, como no se puede liberar oxígeno y que entre el dióxido de carbono, lo cual va a imposibilitar que justamente en los vasos conductores, xilema y floema, no haya un ascenso de minerales, ya que te voy a recordar que el xilema es unidireccional, va hacia arriba, ya agua y minerales. Veamos dedo. Las células epidérmicas con cloroplastos, no, son sin cloroplastos, es por eso que la clave sería casita. Pregunta número 10. Es uno de los 4 tejidos básicos del organismo. Se caracteriza porque se origina del ectodermo y está constituido por células que han alcanzado un alto grado de diferenciación estructural, cuyas propiedades fisiológicas y fundamentales son la excitabilidad, conductibilidad y está especializado en el mecanismo de regulación orgánica. Según el tejido mencionado, la imagen marque el enunciado incorrecto. El pericardión tiene características que carecen de núcleo y retículos endoplasmáticos. Veamos acá. El pericardión, la característica que carecen de núcleos y retículos endoplasmáticos. Acuérdate, el pericardión es el núcleo. El cuerpo de Nils alberga a los ergastoplasmas, los cuales sintetizan lípidos complejos. Debe recordar que el cuerpo de Nils te hablan de qué? De un retículo endoplasmático rugoso y va a sintetizar proteínas. Las neurofibrillas forman el citoesqueleto neural en el cual contienen una gran cantidad de lisosomas. Eso es correcto. Una corrección en la pregunta, chicos, te piden lo correcto, no lo incorrecto. Lo correcto, ¿sí? Lo correcto, una corrección. Por eso el A es incorrecto, ¿por qué? Porque el pericardión vence el soma y el soma tenemos núcleo, ¿sí? El pericardión es el núcleo. El cuerpo de Nils es un retículo endoplasmático rugoso. Genera proteínas, no lípidos. Es algo también correcto. La A y la B es incorrecta. Te piden lo correcto en la pregunta. Casa. Las neurofibrillas forman el citoesqueleto neural en el cual contiene una gran cantidad de lisosomas. Eso es correcto. Por eso es que ellos serían la clave. Te están viendo lo correcto, chicos. Una pequeña corrección ahí. Las neuritas reciben la información del axón. Profe, ¿qué son las neuritas? Las neuritas son el axón. El axón no puede recibir información del axón. Ahí te piden lo correcto, chicos, por eso sería casa. Una pequeña corrección. Mil disculpas. Veamos la pregunta número 11. Los elementos minerales, elementos inorgánicos, que son necesarios en cantidades relativamente grandes, se denominan macronutrientes. La mayor parte del nitrógeno es absorbida del suelo. Te están dando la respuesta ahí. Con ello te dan la respuesta. Porque te están hablando de algo muy importante. Minerales que es absorbido del suelo. Tú debes recordar que la savia bruta que es unidireccional, que se pasa por el xilema, es agua más minerales. Profe, no veo xilema, no veo ni vasos leñosos, pero si ves leño. Es por eso que ahí tenemos una imagen referencial. La clave sería a través del leño. Ejercicio número 2. Los tallos crecen mediante estructuras proliferativas especializadas a las que se denominan yemas, y que los sitios de actividad de un tejido llamaremos A. Las yemas terminales se encuentran en la punta del tallo y se encargan del crecimiento longitudinal. Acuérdate, hay dos tipos de meristemo, ¿sí? Meristemo apical, secundario. Apical ayuda a picar lo primario, crecimiento longitudinal. Acuérdate eso. Por lo que en general estas yemas laterales se encuentran en los ángulos agudos o axial. Formado por el peciolo de las hojas, el tallo, razón por la cual se conocen como yemas axilares, que conforman el tejido B. Chicos, súper sencilla esta pregunta. En el tejido A te están hablando de crecimiento longitudinal. Debe ser meristemo apical o meristemo primario, ¿sí? Y en el segundo ya te hablan de algo axial, algo lateral.
meristemo, lateral o secundario. Es por eso que la clave sería Cas. Vamos con la pregunta 3. En los dicotiledóneos herbáceos se puede ver un anillo de haces vasculares, cada uno de los cuales contienen una masa de floema en la periferia y una masa más voluminosa de xilema en el centro, ¿sí? Entre el xilema y el floema hay un tejido meristemático. El centro del tallo está ocupado por la médula. En otros casos, en vez de los haces bien definidos, existe un anillo de floema macizo alrededor del anillo de xilema macizo. Y ambos anillos están separados por otro anillo del mismo tejido meristemático. ¿Cómo se denomina a ese tejido meristemático? Veamos, te voy a poner una imagen referencial y justamente ahí está tu clave. Porque el cambio vascular va a generar hacia el exterior el floema y hacia el interior xilema, lo cual te va a dar el anillo de crecimiento de los árboles. Es por eso que la clave sería cambium vascular. Problema número 14. Las células de la mayoría de los tejidos animales se conectan entre ellas con sus vecinas a través de distintos tipos de uniones, como ya hemos visto en unas preguntas anteriores. Un ejemplo de su importancia es en la pared del estómago, donde se encuentra considerables cantidades de ácido, el cual no puede escapar. Con ello te estoy diciendo la respuesta. ¿Por qué? Volvamos a la imagen referencial. La masa externa justamente viene a ser ¿qué? La unión ocludens o uniones estrechas. Y eso que justamente el mismo nombre está que te dice, estrecho, no permite que algo salga. Y te está diciendo justamente en el problema que si hay una infección bacteriana, que daña las paredes, ¿sí? A las paredes de las células, lo cual va a provocar una erupción, ¿sí? Va a provocar que el ácido salga, ¿sí? Una liberación del ácido. Pero generalmente, ¿qué unión no permite ello? La ocludens o estrechas. Por eso es que sería la clave bebecito. Pregunta número 15. Todos los animales son multicelulares, ¿sí? Y mantienen sus células juntas a través de uniones celulares. Te están diciendo que tú en relaciones. Perfecto, ¿el tejido epitelial para qué sirve? El tejido epitelial cubre la superficie del cuerpo y forma sus ductos internos. Perfecto, el tejido conectivo, ¿para qué sirve en realidad? Proporciona soporte y conecta las partes corporales. Perfecto, el tejido muscular, mueve el cuerpo y todas sus partes. ¿Y quién es el especializado en estímulos? El nervioso. Es por eso que la clave sería Cas. Bueno chicos, espero que hayan entendido todo este solucionario. Nos vemos en un próximo video y debes recordar que hasta acá en la biología Tarea Libre están las reales preguntas de eco. Nos vemos chicos.